Ahora nos toca a Ángel, quien va a estar presentando el proyecto del curso Design Thinking a cargo del profesor Nathaniel Paz. ¿Me ven? Hola. Sí, te vemos. Hola, Ángel. Ok, voy a hacer el share. Ok, comienzo. Sí, comienza, seguro. Ok, A mi Wii sí, pero ante todo, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Villanueva. Voy a estar presentando sobre el curso de Design Thinking. Voy a tratar de resumir lo más que pueda la presentación, pues, es un poquito larguita. Pero pues, esta clase pues, se trata de una metodología que se sigue para trabajar proyectos de diseño. El diseño se puede aplicar tanto a productos, servicios o estructuras. En este proyecto pues también estoy aplicando lo que es el diseño universal. Trabajo también con lo que es la leyada y la ergonometría. El design thinking se divide en 5 fases. La primera fase sería empatizar, es una fase más bien de recopilación de datos y de información, más bien investigativa. Luego se pasa a la segunda fase, en donde se define cuál es el problema y cómo se puede abordar ese problema. Luego se pasa a la fase de idealizar, en donde se comienza a desarrollar posibles soluciones a ese proyecto, a ese problema en específico. Luego se pasa a prototipar, que se hace un modelo a modo de prueba del producto. Y luego, pues, eso se pasa por un proceso de pruebas y de volver a recopilar información para así pues uno poder hacer modificaciones en el producto y corregir fallas, entre otros. Para este proyecto de diseño nos estábamos enfocando en el tema de la pandemia y pues íbamos a estar trabajando, rediseñando una mascarilla facial. Aquí pues ya entro en lo que es el proyecto. En la primera fase, que es la fase de empatizar, pues se hizo una investigación sobre todo lo que es la historia de la mascarilla. Yo trabajé se me fue el nombre ahora mismo. Yo trabajé esta infografía eh, tratando de resumir bastante la historia, que pues la pueden, por lo menos la pueden ir viendo ahí. También trabajé lo que sería, pues, estudié lo que es la mascarilla en la actualidad y pues toda esta pandemia que nos ha tocado durante todo este año. Y pues comencé a hacer estudios sobre los tipos de mascarilla. Existen diferentes tipos de mascarilla, entre ellos los filtering face pieces, que son los famosos FFP1, FFP2 o FFP3, que lo que vienen representando son el nivel de protección de la mascarilla. Adicional a los filtering face pieces, también existen las que conocemos como N95, R95, P95, etcétera, que también son indicativos
de su protección y su resistencia. Eso sigue siendo investigación, modo de uso. Existen también las mascarillas de tela. Estas mascarillas, pues, a pesar de que son reutilizables y pueden ser más duraderas, no necesariamente cuenten con la misma protección que las mascarillas que sí están designadas para eso. Sin embargo, pues con el uso de filtros adicionales que sí estén aprobados, pues ellas pueden funcionar como corresponden. Hice también una pequeña investigación sobre lo que son las producciones y costos y de cómo durante toda esta pandemia muchos mercados y muchas compañías han tenido que hasta rehacerse, por así decirlo, para poder, pues, obviamente por dos razones, entre las ganancias que representa ahora mismo la producción de mascarilla, la necesidad también que se tiene, y pues porque precisamente habían otros sectores pues que se vieron afectados y pues tomaron las decisiones de entonces cambiar su mercado y su producción. Eh, Aquí yo tengo distintas imágenes de cómo son de cómo son los procesos, son videos de cómo son los procesos de la elaboración de estas mascarillas en las fábricas y de cómo se montaron, cómo trabaja la maquinaria. También esos videos son más dirigidos a la producción de la mascarilla como tal. Eh, Trabajé también lo que son los materiales. Por lo general se utiliza el melt foam y lo tengo por acá, es con ese, el spunbond. Ambos son fibras, tejidos no tejidos, se hacen a base de unos pequeños chips. Déjame buscar la máquina, esa es la imagen. Se utilizan esos pequeños chips y dependiendo qué tipo, si vas a hacer el Spunbone o el otro, pues pasan por diferentes tipos de procesos. En el caso, los procesos son bastante similares, aunque las maquinarias no son las mismas, pero básicamente consiste en derretir esos pequeños chips de polímero y junto con entre aire caliente y aire frío se van lanzando, o sea, se va tirando eh, ese material derretido. Entonces con el aire frío se van enfriando y ahí van creando como un tipo de malla que luego se aplana y se enrolla. Los materiales se utilizan para distintos productos, no solamente para mascarillas. Eh, Aquí tengo lo que serían los costos del material crudo como tal, comprando el material a los suplidores directos. En adición también a esto, las mascarillas utilizan lo que son las gomas de sujeción y lo que son tiras de aluminio para el ajuste nasal. Para las mascarillas de tela también existen otro tipo de filtros, como lo son los filtros de carbón o como lo son también los filtros de tejido no tejido. En adición a eso, hay una compañía que ha producido esta mascarilla que es biodegradable y cumple con los requisitos de protección. E igualmente ellos se encuentran produciendo, todavía están en procesos de experimentación y de estudio, pero también estaban tratando de desarrollar un filtro que funcionara también. Hasta ahora en las pruebas, pues sí cumple con los requisitos de protección, pero todavía se están haciendo estudios en cuanto a cuán biodegradable puede ser ese producto. Luego pasé a lo que a lo que es investigar a los usuarios.
basándome en el diseño universal, pues quise hacer una investigación un poco más profunda en cuanto a los usuarios. Sí estudié las dimensiones generales del rostro humano. También estudié personas que tengan distintas condiciones en la piel, que puedan verse afectadas por el uso de la mascarilla. También estudié personas que pudiesen verse afectadas por la ausencia de estructura nasal, que se puede dar por diferentes tipos de razones. También estudié las personas que pudiesen confrontar problemas con el uso de mascarilla debido a la ausencia del pabellón auricular. Igualmente, pues porque estas razones estas condiciones se pueden dar por distintas razones. Igual también hay usuarios, casos tal vez un poco más complejos, que tienen malformaciones craniofaciales, y pues en algunos casos, pues tal vez sí, en el caso de este tipo de usuario, pues sí tal vez necesite una mascarilla que fuese más dirigida eh, eh, a su condición particular. Adem, en, en estudiando los problemas que puede representar, o que ha representado este producto, se encuentran los problemas ambientales por la negligencia humana en cómo nosotros manejamos los desperdicios. Dos, también por el uso constante y masivo a nivel mundial. Y tres, también por la materialidad. En cuestión a problemas en el usuario, pues se reportan diferentes tipos de problemas, entre acné, sudoración, falta de aire, entre otros. Para poder entender un poco más a fondo, pues se realizaron unas encuestas y unas entrevistas. Las encuestas, pues se suelen utilizar, las entrevistas sí, aquí vamos a las encuestas. En las encuestas las encuestas se utilizan más bien pues para conocer información un poco tal vez más generalizada, y poder saber qué aspectos atender dependiendo de la opinión de los diferentes usuarios. En el caso de de la entrevista, eh, su, eh, su función es similar, pero busca ir más profundamente, busca más empatizar directamente con el usuario y poder conocer mejor hacia quién uno está diseñando. Para mi encuesta, realicé una serie de preguntas en distintas áreas, tanto en lo que son el uso, cómo afecta la mascarilla en su uso personal, cómo es su relación con el producto, cómo compra o adquiere el producto, entre otros. Entonces, las encuestas las realicé a través de formulario Google y la envié mayormente a través a mis contactos en WhatsApp. Comienzo preguntando la generación para saber cuál es la generación a la que me estoy dirigiendo principalmente. Según la encuesta, pues la mayoría de mis usuarios serían de la generación millennial, y como segundo lugar la generación X. También pues paso a hacer preguntas sobre cómo se siente respecto al uso de las mascarillas, qué tan frecuente las usan, durante cuánto tiempo. Pregunto sobre el tipo de mascarilla que usan, cómo se sienten respecto a la protección. Pues, y por ahí hay un poquito más. Igualmente, al final también pregunto, porque pues ya yo sí tenía una idea de más o menos lo que quería trabajar, así que quise preguntar cuánto también ellos conocían al respecto, sobre materiales ecológicos,
y si estarían dispuestos o si se sentirían seguros al comprar un producto de ese tipo. Eh, Luego de que trabajé todo eso, también trabajé las entrevistas. Las entrevistas, como este es el modelo de entrevista que utilicé, pues como pueden ver acá, pues uno pregunta, uno pues hace unas preguntas, uno investiga un poco más a fondo, más personales, es más directo con el usuario. En mi caso, pues yo entrevisté a mis dos hermanos. Eh, Mi hermana tiene 29 años, mujer, soltera, no tiene hijos, vive con su mamá en Arecibo. Y pues continúa la información, igual también con la entrevista número 2, que fue a mi hermano. Ambos también pertenecen a la generación millennial. Cuando entro a la segunda fase, a la fase de definir, pues estudio todo lo que fue esa investigación. Y entonces yo pasé a clasificar la generación como la generación millennial, el público al que me voy dirigiendo. Y trabajé lo que se conoce como el árbol de problemas y el árbol de soluciones, que precisamente lo que busca es organizar cuáles son las causas de este problema central y pues cómo afecta y cómo yo convierto eso en soluciones para resolver esos problemas. En mi árbol de conflicto, déjame ver si me abre aquí. Ajá. Eh, en mi árbol de conflicto, yo trabajé los problemas del usuario por uso constante. Y pues aquí yo en la parte superior pongo lo que son lo que se reflejó en las encuestas, y en la parte de abajo pues estarían expresas pues las razones que ocasionan los problemas como tal. Que pues en este caso sería incomodidad en las orejas, falta de aire, sudoración, picazón y brotes de acné, espejuelos empañados. Eh, y pues esto se debe a que las tiras elásticas en la mascarilla empujan el pabellón auricular, hay poco espacio y los textiles no necesariamente sean muy transpirables o absorbentes. Las estructuras de la mascarilla no necesariamente esté ajustada al diseño, a la estructura del rostro o a la movilidad del rostro. Eh, para entonces mi árbol de soluciones, pues yo lo que busco es dar comodidad en las orejas, hacer una mascarilla hacer una mascarilla más transpirable, con mejor absorción, mayor suavidad y que tenga un mejor entalle y ajuste al rostro. Esto pues lo pienso hacer cambiando el medio de sujeción de cómo sujetamos la mascarilla al rostro, eh, dando espacio adicional en la mascarilla para que pues pueda tener un poco de más aire en la mascarilla, y utilizar otro tipo de textiles que sean más transpirables, más absorbentes, rediseñar la estructura de lo que sería la mascarilla para que se ajuste un poco mejor al rostro y a la movilidad de la cara. Y pues en los problemas medioambientales, pues pienso utilizar materiales que sean ecológicos y que no representen un problema medioambiental. Para la tercera fase, que es la fase de idealización, también hice una pequeña investigación en cuanto a más o menos qué era lo que estaba buscando. Comienzo estudiando lo que son los bolsos Baobao de Issey Miyake. Voy a presentar este videito rapidito para que puedan ver lo que son los bolsos.
Básicamente el concepto de estas carteras, pues lo que busca es convertir lo que sería una superficie plana en una superficie tridimensional a base de el uso de los triángulos. El video básicamente se repite más o menos lo mismo. Voy a continuar. También estudié lo que es el análisis de belleza de Marquardt. Lo lo estudié por una plantilla, un mask que ellos utilizan. Los videos no los pude subir a la presentación, pero sí tengo otros videos de la página que explican básicamente cómo ellos construyen esta máscara. Esa es básicamente la máscara, la medida que ellos utilizan. Esta máscara se utiliza en diferentes campos, como en la medicina, en cuestión a la cirugía estética o reconstrucciones de rostro, en la odontología, en lo que sería el maquillaje, la estética. Suelen utilizar mucho este tipo de mascarilla. Esta es la mascarilla como tal de ellos. Entre los materiales alternativos, utilizó el textil de cáñamo por sus diferentes beneficios en general. El producto me enfoco pues obviamente en lo que son los textiles de cáñamo. Hice una investigación sobre cuál es el proceso que se pasa para poder obtener este textil. Y que aquí presento todo lo que es el cultivo, la cosecha, el enfriamiento, todo lo que son el proceso de corticación, que es para poder hacerlo un poco más suave. Se le hacen tratamientos, se le elimina la lignina, es la que se le quita para que la fibra no quede muy áspera o dura, de ser un poco más suave. De entre los textiles que se pueden obtener de esta planta, se pueden obtener textiles como el lino, como la felpa, como la sarga, como el charmus de cáñamo y seda, pañales de algodón y cáñamo, muselina. Pues muchas veces esta fibra se mezcla o con otras fibras o con algodón o con lino para darle un poco de más suavidad. Esta tela tiene la capacidad de absorber hasta un 20% con sensación en seco. Tiene alta resistencia a esfuerzos de tracción, es biodegradable, es más estable y duradero que el algodón, es antibacterial y antimicrobios, refleja el 95% de los rayos ultravioleta y la fibra no pierde la fuerza con las lavadas, sino que por el contrario, a medida que se va lavando, la fibra se va fortaleciendo. En sus características importantes sobre el cultivo, el algodón consume 9.7 litros de agua para tener 1 kilogramo de fibra versus el cáñamo, que utiliza 2.1 litros de agua para la misma cantidad.
El cáñamo puede ser sembrado en un mismo terreno durante 14 años sin afectar el terreno significativamente. La planta, de hecho, tiene la característica de limpiar el terreno donde crece, a diferencia de otros cultivos, como lo sería el cultivo del algodón. El cáñamo tiene la capacidad de absorber metales pesados del terreno, como el carbón, y absorbe un 44% del dióxido de carbono, que representa un 4% más que el algodón. El cáñamo también es un pesticida natural, por lo que no se requieren los mismos usos de pesticidas, a diferencia del algodón o de otros cultivos. Y el cáñamo produce 250% más fibra que el algodón y 600% más fibra que el lino en la misma cantidad de terreno. Aquí pues tengo distintos videos sobre pues lo que es la fabricación de las telas y lo que son compañías que producen tanto telas como productos como ropa, zapatos, entre otros. En la actualidad, pues China es el mayor productor de este textil a nivel mundial, en parte pues porque ellos nunca han hecho ninguna política en contra de la producción de cannabis para sentido industrial, para trabajarlo de esta forma. Y ellos cuentan, de hecho, con más de la mitad de todas las patentes que existen en lo que tiene que ver con esta industria. Estos son distintos nombres de compañías que actualmente trabajan textiles, y pues en el campo de la moda han sido utilizados por diferentes marcas como Ralph Lauren, Donatella, Donna Karan, Adidas, entre otros. En adición, pues, también el cáñamo como tal se puede producir plásticos compuestos, se pueden trabajar materiales de construcción, productos alimenticios, productos sanitarios y médicos, medicinas, productos de aseo personal, productos de limpieza, cosméticos, cremas, entre otros. Para mi proyecto, yo me enfoqué en la compañía Enviro Textiles. Yo solicité su colección de telas y de productos. Aquí presento pues distintas telas que ellos tienen ahora mismo. Pues y como pueden ver, son distintos tipos como había mencionado ahorita, de formas en las que trabajan el tejido para crear estos textiles. Eh, También trabajo como segundo material ecológico, lo que es el Piñatex. Voy a poner este video rapidito.
Como pueden ver, es un textil imitando el cuero, pero está hecho a base de la fibra de las hojas de la piña. Eh, un dato curioso es que Carmen Hinojosa se inspiró en trabajar este material, de hecho, lo leí en una entrevista, luego de haber leído el libro Cradle to Cradle, que fue uno de los libros que estuvimos estudiando también en el curso. Aquí yo pongo otros videos de la página de ella como tal, y pongo estas dos presentaciones que básicamente hablan de lo mismo. La diferencia pues que una está en inglés y la otra está en español. Que de hecho sí invito a que pues, si tienen la oportunidad de verla, que la vean. No las pongo porque pues son un poquito largas. Esto es otro trabajo, uno de los trabajos que la compañía hizo con Puma. Piatex is a new textile which is made with pineapple leaf fibers. Humans have made prototypes. Cameras do the same. I'm the founder and CEO of Adana Sanam, the company behind the project Piatex. Piatex started as an alternative to leather because that was my background. And then I realized that leather was not at the time such a sustainable product. I thought I need to do something about this, and that's where I started to look into the fibers and realized that this pineapple fiber is so fine that maybe we could make it into a mesh. What happens with this mesh is gone through mechanical and chemical processes to make it into a very strong product that can be used in the bags, in the shoes, in the furnishing industry. The purpose of Piatex is to fill a niche in the markets that is becoming more obvious between leather and the petroleum-based textiles. My focus was to make something that would have the same properties than leather. However, Piatex has evolved and it has become a material in itself. Design is just not about the product, but it's about responsibility. Don't think about those matters of power, about thinking about it. Ok. Yo continué haciendo una investigación sobre cuáles son los textiles que ella tiene disponibles. Ella cuenta con esta colección original y cuenta con esa misma colección en pluma, que es el mismo textil, pero es un poco más liviano, más fino. Además de esta paleta de colores, también tiene otros que trabaja, como lo son la colección mineral, como lo es la colección metálica y como lo sería la colección performance, que es más bien pues para carros, para botes, para productos que necesiten un material un poco más resistente. Todo esto es del proceso de orden de las medidas y los precios. Este textil cuenta con todas las certificaciones y las pruebas. Aquí presento varias de esas pruebas que están ya certificadas. También estudié a Ligia Álvarez Paniagua. Ella es una costarricense que trabaja para emprendimientos manos creativas, y ella en todo este proceso se dio a la tarea de fabricar unos filtros para mascarillas, precisamente para mascarilla. Las mascarillas son de algodón, pero ella buscaba hacer una mascarilla que fuese ecológica. Pero su producto que me interesa precisamente es este filtro que aparece aquí. Es un filtro que ella creó, y es totalmente biodegradable. Se biodegrada en 6 meses. Está hecho a base de ceras y resinas y aceites esenciales. Hola, mi nombre es Ligia Álvarez y les presento la primer mascarilla biodegradable.
cera natural y aceites naturales. La mascarilla en sí es como el embalaje del filtro, ¿verdad? La mascarilla se lava con agua y jabón, se seca, pero el filtro es un filtro, hoy por cierto nos trajeron los resultados, es un filtro que es bactericida, filtra el aerosol, filtra el líquido, y además los microorganismos. El material de la mascarilla se degrada en 6 meses y se convierte en tierra, con lo que no hay afectación al medio ambiente. Actualmente IKEA prepara 500 por semana. Aquí lo que estamos es haciendo la desinfección del filtro. Esto tiene unas resinas ahora con el calor, es una desinfección, es una desinfección térmica. Entonces, ella se derrite, vuelve a adquirir sus propiedades, vuelve a llenar todos los poros que estaban vacíos y ahora con este filtro lo que hacemos es que ya lo metemos dentro de la mascarilla y ya queda la mascarilla lista para volver a usar. Lo que se recomienda es que esto se haga con las manos bien lavadas siempre y ya con la mascarilla lista. Por ejemplo, yo la pude haber lavado hoy no voy a salir para mañana, entonces ya yo la dejo lista, la meto dentro de la bolsa y ya queda la mascarilla lista para usar. Invento 100% costarricense, hecho por las manos de esta mujer emprendedora. Esto también me trajo a la mente lo que es la aromaterapia y cómo la aromaterapia puede ser utilizada para diferentes estímulos a la salud, para la ansiedad, para los dolores, para calmar, para diferentes aspectos. Y ahí ya yo comencé a trabajar la aplicación al concepto. Comencé a trabajar mi primer boceto de la idea más o menos como la quería. Luego comencé a hacerle unos ajustes a las líneas según las líneas de expresión y la mascarilla que estaba utilizando. Básicamente ese es el modelo de la mascarilla. Aquí yo trabajo pues un tipo de renderings mostrando cómo serían los colores según la selección de textiles que escogí. Entonces son distintas pruebas que pues también hice adicional para, para la clase de workshop. Trabajé también lo que sería el nombre del producto. Yo lo llamo Piña Musk, que es un compuesto de piña, cáñamo y de mask. Trabajo pues lo que sería un nombre y lo que sería pues el concepto, la idea que yo tengo para lo que sería la creación del logo. En el mismo, pues, busco presentar, pues, lo que son los materiales principales, que sería la piña y el cannabis. Y pues luego pasé a hacer lo que es el prototipar. Yo corté los diferentes triangulitos y las diferentes partes y luego comencé a ir armando la mascarilla. Aquí pues yo estoy mostrando cómo pues este objeto plano pues comienza a tener ese movimiento, esa tridimensionalidad gracias pues, a esa estructura triangular que utilizo. Entonces, yo comencé trabajando la mascarilla, yendo haciendo pruebas, viendo cómo iba funcionando y haciéndole distintos ajustes.
aquí para poderlo ver un poco más amplio. No sé si ven dónde está la flechita, pero estas partes de aquí son dos tipos de ajustes eh, para tú poder entallar un poco la máscara según dependiendo de cómo lo necesites. Aquí pues aparecen los ajustes sin unir. Cuando ves que ahí aparece la estructura más plana, cuando se cierran estos ajustes, pues la estructura crea como este tipo de burbuja, este tipo de espacio. Entonces comencé trabajando la parte interior para donde sería la aplicación del filtro. Entonces lo que sería aquí pues presento lo que sería la función del cierre. Este sería más bien como se vería la mascarilla. Y en este video que presento la movilidad, cómo se mueve la mascarilla, dependiendo de cómo yo mueva el rostro. Eh, Aquí pues presento lo que es mi selección textil, las diferentes telas que estaría utilizando, los diferentes materiales, que serían los que estaría haciendo la orden para la producción. Estas son mi textil de cuero seleccionado, lo que serían pues los sujetadores y los precios, todo esto pues también para saber cuánto me va a costar el producir la mascarilla, cuánto me va a costar la mascarilla como tal. Eh, a fines de esta presentación, pues yo sí hice unas tablas en cuanto a las órdenes que yo haría respectivamente. Y también hice otras tablas adicionales que no las tengo aquí, que son más bien dirigidas a el material que yo utilizo para la mascarilla y cuántas mascarillas me salen de ese material que estoy comprando. En cuestión a la quinta fase, pues, que es la fase de prueba, yo no realicé pruebas como tal del producto en personas, pero pues sí, es parte de lo que se lleva en el proceso para yo saber cómo, porque pues esta mascarilla yo la he trabajado conmigo, pero pues obviamente tiene que ser probada con diferentes usuarios para entonces saber cómo se siente este usuario respecto a la mascarilla y poder entonces hacer los cambios que sean necesarios. En adición también, una de las ideas que también tuve era el de crear este tipo de plantilla. La idea es que pues tú como usuario puedas acceder a la página de internet y puedas imprimir estos modelos de la plantilla y luego pues tú lo recortas y los doblas como a modo de origami, por así decirlo. Entonces tú puedes probarte el size en tu casa de la mascarilla y así poder seleccionar cuál es el size que mejor se ajusta a tu rostro antes de hacer una compra. Pues sí, hasta ahí tengo. Ángel, compra el proyecto. ¿Cómo? ¿Cuándo me hacen la Compra el mía? proyecto. Ángel, pero
tú despuntaste. ¿Se acuerda de James? ¿Cómo? Sí, El estudiante, sí. no, tú Ay, no, yo pero creo que a no los lo vi, él llegó a compañeros. conocer. No oigo muy bien. Que si James te salió acuerdas antes. de James, ¿te acuerdas James? El estudiante. Es que no estoy oyendo bien. Es que no me escuchan. No, pero Ángel entró después, yo creo. Sí, yo creo que Ángel entró después. Él no se debe acordar. Es un parte 2. Y yo creo que mejor. Sí. Ángel, muy buen ¿Me escucha? Es, es que yo creo que no. Escucho bajito, pero escucho. Ok. Exce- excelente trabajo. ¿Me escucha? Sí, gracias. Es que pasaste de los niveles. O sea, es que todos estamos en shock con tu proyecto. Venga, yo solamente estoy demostrando todo lo que he aprendido de ustedes. No, yo sé. Ángel, dale stop a la proyección para que vaya el Ok, túnel, Sí, para que no ok. se por vea. favor. Vamos aquí. Ahí. Ahí. Ahora. Ángel, yo pues, estoy muy contenta con tu proceso. Me vendiste el proyecto, lo quiero comprar. Me gusta que integrara conocimiento de otros cursos, entre ellos, pues obviamente tipografía. Y yo sé que practicaste con todo lo de seminario, que te tuve al palo y cogiste también esta clase para practicar los bocetos, ¿verdad? Que ibas trabajando, así que te felicito por eso, porque ya estás empezando a integrar esos conocimientos en los proyectos y en lo que se busca. Eh, Empezar a trabajar con un logo, buscar, ¿verdad?, cómo abstraer las formas para entonces también trabajarlo. Pues es bueno ¿verdad?, que tengas todo. Pues la maqueta, el prototipo de la, de la mascarilla me parece interesante, los materiales que estás buscando también. La investigación está muy buena. La verdad es que no se te escapó ningún detalle, a mi juicio, ¿verdad? Así que por mi parte, muy buen trabajo. Gracias. Ángel, no quiero abonar sobre el terreno ya arado. Te felicito por el desarrollo e integración de la metodología de Design Thinking a tu proyecto. Creo que has logrado un nivel de madurez en la investigación y de aplicación que ya te encamina perfectamente hacia terminar tu año de seminario y poder ingresar a Capstone con un corpus de conocimientos y de herramientas, de técnicas que te van a ayudar a poder acotar rápido un tema de investigación. El dominio de las técnicas de expresión digitales, pues ya obviamente ya a partir de tu segundo seminario y el tercer seminario las vas a ver madurado perfectamente, de modo tal que ya esa parte no me va a preocupar. En cuanto a la construcción de maquetas, eso nunca ha sido una preocupación para mí, porque tú eres muy bueno en todo lo que es manitas, toda la parte de expresión análoga la dominas muy bien, eres muy creativo y eso se demuestra con este tipo de proyectos. Sí, entiendo que ya tu próximo nivel con este proyecto es comenzar a hacer los contactos necesarios para poder desarrollar un tipo de proyecto como este a partir de lo que es la viabilidad. ¿Okay? La viabilidad es precisamente hacer toda la parte de lo que es el assessment del mercado local, cuánto cuesta cada uno de la materia prima, cómo se pone en Puerto Rico esa materia prima, qué mercado está receptivo para comprar ese producto, el precio del producto por unidad en crudo y
con el valor añadido de mercado, etcétera. Ya estás listo para empezar la fase que tiene que ver con la parte de emprendimiento. Esa parte ya estás listo para entrar por ahí. Dime. Sí. Yo solamente tengo lo que sería el costo de la mascarilla con el costo de material, sin el valor añadido. Claro, a eso hay que añadirle los costos de importación, los costos de manufactura, agua, luz, mano de obra, todo lo demás, ¿verdad? Que se le va subiendo a esos Exacto. precios o esos costos iniciales que pudiste estimar. Entonces, esa ya es la parte en donde ya tú estás listo para poder pasar luego de tener un proyecto al nivel en donde ya lo tienes alcanzado en investigación. Okay. Obviamente no es un requisito del curso de Design Thinking, pero sí te lo comento porque ya llegaste a ese punto. O sea, todo lo que tiene que ver con la metodología de Design Thinking lo alcanzaste y lo superaste, al punto tal que estás ya a las puertas de, en metodología proyectual, pasar a la fase de lo que yo digo cálculo matemático de producto, para poder demostrar viabilidad. Justificación está demostrado, pertinencia está demostrado. Lo que falta es la viabilidad, que es cuánto me cuesta en tiempo y en economía, en costos, poner ese producto en el mercado, ¿verdad? Okay. Esa parte pues sí nos está faltando, pero no es un requisito de Design Thinking, es un requisito posterior a otros cursos avanzados. Así que nada, enhorabuena nuevamente, te felicito por el excelente trabajo que estás realizando, eres una de las estrellas del programa y te has ganado ese lugar a sangre, sudor y lágrimas. Pero, y sobre todo lágrimas. Sí, me llena de mucha felicidad porque este es el tipo de investigación, este es el tipo de acercamiento y el tipo de diseñador que nosotros queremos formar en el programa, ¿verdad? Un diseñador que es investigador. Así que contigo, Idalís y yo ya lo estábamos comentando, contigo vemos el fruto de esa labor que es tuya, ¿verdad? Que es tuya primero que todo, pero que también es de tus profesores y es del programa, ¿verdad? Porque estás moldeándote a partir de una visión académica específica, ¿verdad? Y sí, te quiero pedir permiso para que nos permitas compartir tu presentación de hoy, este video, con el decano de la facultad, con el director del departamento y con la rectora. Sí, ¿Okay? me parece bien. Gracias mil. Entonces quiero felicitar a Dani, al profesor Vázquez, nuestro querido Dani, porque excelente proyecto, Dani, excelente ejecución en la forma en que conduciste el curso, en un nivel, ya es un curso de nivel básico, primer año, primer semestre, y obviamente hay estudiantes de segundo año como Ángel, etcétera, que en su momento pues no formaban parte de su requisito tomar este curso al principio, pero Dani logró hacer de un problema que estamos viviendo un proyecto de investigación en diseño a partir de las inquietudes de cada uno de ustedes y llevándolos desde la parte más intelectual, de la lectura, consulta, etcétera, a la consulta de casos específicos y estudio de métodos, técnicas, materiales y demás en el mercado. Así que, Dani, nos honra tenerte en el programa. Muchas Heidi. Algo que sí quiero decir es que al principio yo con todo esto del COVID he estado apático a estar escuchando temas de la pandemia y qué sé yo, pero literalmente luego de haber leído, de haber comenzado a leer Cradle to Cradle, fue que me vino la idea de cómo abordar el producto y ahí fue cuando empecé a meterle con más ganas a todo el proyecto y siento que ha sido el proyecto hasta ahora que tal vez yo más me he arriesgado, que he trabajado más complejo, más profundo,
Pero disfruté mucho el proceso, la verdad. Se nota que tú no Esto, sabes. Sí, Dinos, definitivo. Dani. Ángel, Ángel, esto en verdad que te felicito un montón, o sea, desde que empecé a ver tu trabajo, o sea, yo estaba primero preocupado porque pues, como no te vi en clase, y pues, Heidi me dijo, tranquilo, que él va a seguir, no sé, cuando ya vi en midterm, yo dije, fíjate, esto, pues no había ni crítica que dar, en verdad. Esto, porque desde ahí pues, veía el proceso, veía todo reflejado y pues en comparación con los estudiantes que yo estaba pues, dando clases y dándole seguimiento, tu nivel estaba a otro nivel como tal. Y por eso que está esto súper tranquilo con el proceso, con lo que estabas haciendo y con el paso que estabas dando. Um, pero sí, en verdad que te felicito un montón. Creo que sí, tienes la parte súper dominada, en verdad que te digo que echa para adelante. El libro Creators to Creator es como, yo digo que es como una pequeña Biblia, o sea, anexa a la Biblia, o sea, es bueno como que refrescarnos como tal de la importancia de los materiales, etcétera. Y más ahora que estamos viviendo en este mundo Claro. en la crisis, y pues uno lo ves cada día, pues, la importancia. Um, y creo que el próximo step para mí, tú, o sea, yo conociéndote virtualmente, porque no te he conocido físicamente, pero el próximo step para mí en ti sería la parte de networking, esta parte de, o sea, sabemos que tú puedes hacer el trabajo, puedes hacer, pero, la otra clave como tal, que una de las cosas es cuando vas a tocar ese material que le vas a buscar el precio y todo eso, pues necesitas toda esta comunicación, este negocio como tal. Que además de ese paso también el networking, o sea, conocer gente como tal, que pues con eso te va a llevar pues clientes, te va a llevar pues, el que te puede conseguir el material, el que te puede importar el material, el que te puede dar promoción, el que tú sabes, y te lo digo que te invito a que lo empieces ahora, que cuando salgas del bachillerato se te haga fácil moverte como tal. Ok. Porque lo ideal es que termines el bachillerato y puedas conseguir trabajo y poder, o sea, Eso sería comunicarte. O sea, fabuloso. ajá. Y no sé, y también, o sea, no te limites, ya que estamos, como bien dicho, dije en clase, no te limites en Puerto Rico. Mira, o sea, estamos todo el mundo en la misma crisis, estamos todo el mundo en la misma plataforma, y ya que todo el mundo estamos en las plataformas sociales, mira, expanda más todavía. O sea, ahí, si esta persona que está, de estas personas que hiciste el video, que pusiste referencia de estos videos, mira, te puedes comunicar con ellos, los buscas por LinkedIn, los buscas por cualquier medio, mira, hice un proyecto, me gustaría dar follow-up contigo, seguimiento, tú sabes, estar al tanto, envíame muestra los materiales porque me gustaría, que ese es otro ejemplo también, que, pues, ¿sabes? Y así, y entonces si uno va así, pues, es como que se te va a hacer más fácil cuando llegue en el FIO, que eso yo lo aprendí en el FIO. Yo cuando Ok. y a mí me hubiera gustado que me lo hubieran dicho en el bachillerato, como que mira, prepárate para todo este realidad escenario. Y esa es una de las cosas que después siempre empecé a implementar en la clase para que tengan ese feeling como tal de lo que, pues, pero sí, en verdad que para mí ese sería ese next step tuyo y yo creo que si dominas Ok. eso, va a estar, mira, non-stoppable por ahí. Pero sí, pero felicidades, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues dicho eso, yo creo que ya podemos concluir las presentaciones de hoy. Ángel, te abrazo fuertemente desde acá. Sabe que el cariño y la admiración y el respeto son enormes. Igual a Igual Dani que y a Ida y a Redo, que se nos desconectó. Muchas gracias por este semestre tan intenso, tan difícil, pero tan enriquecedor. Cuídense mucho y nos mantenemos en comunicación. Recuerda que las clases volvemos el 19 de enero, ¿vale? Ok, Pero yo perfecto. vuelvo a la actividad administrativa a partir del 7 de enero. Así que cualquier Ok. cosita,
Yo comienzo el 7 y los profesores más o menos estarán comenzando por el 11, más o menos, en lo que nos organizamos. Pero las clases Ok. formalmente el 19. ¿Está bien? Me ¿Y el parece 20 es feriado? Dime. Sí, el lunes 18 es El 20, feriado. y el 20 no. No, el 20 no lo tenemos acá feriado. No, porque usualmente Pues hay que a mitad de celebrarla. ¿Ah? Hay que celebrar la despedida de Trump cuando se vaya. Oh, Ah, bueno. Por eso definitivo. es que Otra es cosa. feriado.